Tacna es una ciudad que estuvo 50 años en poder de Chile durante la Guerra del Pacífico. Su cautiverio duró de 1880 a 1929. Algunos me han criticado por solamente ocuparme de los programas a personajes tacneños, pero que creo que es importante porque no solamente informan a mis paisanos, tacneños, peruanos en general, sino al mundo. Y además porque personajes son casi similares en todas partes. Algún poeta dijo, si cantas bien a tu tierra, cantas al universo. Bueno, en esta ocasión voy a ocuparme de un tacneño ejemplar, don Carlos Narvarte Ceballos, que es el motivo de la crónica de hoy día que aparece en el diario Correo de Tacna. Don Carlos Narvarte nació a fines del siglo XIX y murió en 1991 en Suecia. Él publicó varias obras, pero entre ellas Tacna, Luces y Sombras, en una imprenta que ya desapareció, EPF Impresores. En este libro, en la parte de las luces, Narvarte recuerda a los niños tacneños que nacen bajo la bandera chilena, hijos de padres peruanos, que les inculcaron, sobre todo las madres, el amor al Perú. Por lo tanto, tenían respuestas adecuadas respecto al amor a su patria en el aula. Otro de los acontecimientos de los cuales se ocupa Narvarte es de la edición de un periódico, La Patria, que él dirigía en un pueblo que se llama Locumba, que fue la capital de Tacna Libre. ¿Por qué dirán ustedes existía Tacna Libre? Porque entonces la frontera del Perú con Chile estaba en el río Sama, al norte de Tacna, y más al norte está Locumba. Y para que no desapareciera Tacna de la historia, que tuviera presencia en el Congreso Nacional, siguió siendo Locumba la capital de Tacna. Bien, allí don Carlos Narvarte editaba el diario La Patria, con muy poco apoyo estatal o casi nulo apoyo estatal. Como siempre, ¿no? El gobierno, el centralismo limeño, desconociendo el esfuerzo provinciano, inclusive en horas tan duras como eran esas, las de la ocupación chilena de Tacna. La Patria se llamaba el periódico que dirigía don Carlos Narvarte. Y ese periódico lo solventaba de alguna manera también un súbdito soviético que vivía en Locumba, ruso, Nikita Sidorenko. Don Carlos Narvarte abrazó después el Partido Comunista. A mí se me imagina que debe haber sido por la influencia de este ruso, ¿no? Bien, entre otras luces que describe don Carlos Narvarte en su libro, está la misa aquella de 1925 que el padre Belmont dijo en la Quinta Solari en Tacna, en plena ocupación. ¿Pero por qué fue esto? Porque los chilenos habían cerrado las iglesias. No obstante, el año 25, cuando iba a haber un plebiscito para determinar si los tacneños querían ser peruanos o chilenos, e igualmente los ariqueños, vino un sacerdote limeño y le pidieron, por favor, a la gente de Tacna que dijera una misa. Y la dijo el día de Santa Rosa de Lima, el 30 de agosto de 1925. Fueron las damas tacneñas, mucha concurrencia, pero también muchos chilenos y chilenas, algunas de las llamadas de la mala vida. Y estas mujeres insultaban con los más duros epítetos a las mujeres tacneñas, les lanzaron agua sucia, le pegaron al sacerdote peruano Belmont, y ese episodio también lo narra don Carlos Narvarte en Tacna, Luces y Sombras. Además de ello, ya en los tiempos contemporáneos, como ustedes saben, el general Juan Velasco Alvarado comandó una revolución, el gobierno revolucionario de la Fuerza Armada, que dio una ley
de la reforma agraria en 1970 estaba bien para los latifundios, para las grandes extensiones de terreno del norte del Perú, pero no estaba bien para los minifundios, porque Tacna es una ciudad de minifundios, o sea, de pequeñas heredades trabajadas por los campesinos. Tacneños que habían sufrido el cautiverio de Chile, que habían luchado por el Perú, que tenían 10 hectáreas o 12 hectáreas, se las expropiaban. Y eso pues fue una afrenta y un dolor muy grande para muchos tacneños. Tacna debió haber sido la engreída del Perú, la que había retornado, no por su heroísmo. Sin embargo, no se hacían distingos ni hubo preferencias. Y entre las sombras de las cuales nos relata en su libro este ilustre tacneño Carlos Narvarte, están la mención a algunos de los que nos faltan, traidores, ¿no? Los tacneños le llamaban los chaquetavueltas, los que se habían pasado al bando chileno. Bueno, en realidad no se habían pasado al bando chileno porque eran tacneños que habían nacido bajo la bandera chilena, porque como digo, el cautiverio de Tacna comenzó en 1880 y terminó en 1929. O sea, alguien que nació en 900, el 29 tenía 29 años, ¿no? Uno que había nacido antes tenía 40 años o 50 años. Y, bueno, sucumbieron al halago de los ocupantes. Pero esos chaqueta vuelta, esos traidores, pudieron haber seguido con su nacionalidad nueva, ¿no? O con su nacionalidad chilena. Pero tuvieron algunos el descaro de ocupar puestos públicos, de recibir honores inclusive. Y eso es lo que señala Carlos Narvarte, ¿no? Con puntos y comas. Bien, he querido en esta breve crónica recordar la figura patriota de un hombre altivo, de un hombre que murió con sus ideales, tenía sus propios odios políticos, ¿no? Que yo lo conocí siendo adolescente. Era un caballero de mediana estatura, de sonrosada tez, de un mentón pronunciado, que decía mucho de su rebeldía, y cabello cano. Recuerdo que conversamos 2 o 3 veces en su modesta casa, ubicada en la calle Cela, en el centro de la ciudad, cuando esta Tacna entonces tenía apenas no más de 35,000 habitantes. No olviden de seguirnos en las redes sociales como Crónicas del Abuelo Freddy. Muchas gracias.